Muy buen día. Esta es la clase de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a ver la parte de raíces de ecuaciones. El cálculo de raíces se aplica a diversos problemas de ingeniería y son muy comunes en el área de diseño. En muchas etapas de la parte estudiantil hemos aprendido a ocupar la famosa fórmula general para poder obtener las raíces de una ecuación de segundo grado que sea ax cuadrada más bx más c. Pero no en todos los casos puede ser posible utilizar esta función. Puede haber funciones de tipo exponencial donde es necesario realizar algunos otros métodos para obtener las raíces exactas, ya que no es tan fácil o no existe un método tan común como para realizar esa parte. En este caso, las funciones algebraicas, tenemos una función y que va a ser igual a una función f de x. Y es algebraica si se puede expresar de la siguiente forma, f de n elevado, multiplicado por y elevado a la n de la función n-1 de y elevado a la n-1 y así hasta que lleguemos a f evaluado en 0, que es igual a 0, donde el fi es subíndice i, se define como un polinomio de iésimo orden en x. Entonces vamos a tener ese polinomio elevado a una potencia n. Aquí lo vemos más gráficamente. Los polinomios son de un tipo de funciones que se representan como f subíndice n de la función x y tenemos todo el polinomio. Y n denomina el orden del polinomio, donde a también es una constante, es decir, esta función tiene un orden n y por eso al principio de la función lo ponemos f subíndice n, es decir, ya estamos denotando el orden del polinomio en ese momento. Aquí tenemos dos ejemplos más claros. Tenemos una función subíndice 2, eso quiere decir que el orden de este polinomio es de grado 2, debido a que tiene el elemento 7.5 de x cuadrada. Tenemos el otro, la función subíndice 6, quiere decir que su orden es de 6, o su potencia más alta es de 6. En este caso tenemos 7x a la sexta. También podemos realizar estas aproximaciones para obtener las raíces en funciones trascendentes. Estas son aquellas que no son algebraicas y comprenden las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y algunas otras. Por ejemplo, tenemos a la función de x que es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Entonces es una función trascendente. La otra puede ser función de x es igual al número Euler elevado a la menos 0.3 de x. Todo esto que multiplica al coseno de 4x menos 3. Y bueno, ¿para qué necesitamos realizar la búsqueda de raíces? Bueno, esto se ocupa para determinar las raíces reales de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Se obtiene el valor de una sola raíz basándose en el conocimiento de su posición aproximada. ¿Sale? Y por otro lado, podemos determinar todas las raíces reales y complejas de polinomios y determinar todas las raíces del polinomio en lugar de una sola raíz. Para eso nos va a servir estos métodos numéricos. Y el método numérico más básico es el método gráfico para poder obtener esas raíces. Este método se basa en graficar diversos puntos para obtener una raíz aproximada. La raíz aproximada va a ser el valor que esté donde cruce la función el eje de las x. Esa va a ser nuestra raíz aproximada. También se utilizan las técnicas gráficas, tienen un valor práctico limitado debido a su exactitud.
Debido a las escalas, algunas veces es inexacta esta parte, entonces por eso es, se complica un poco. También pueden ser útiles para obtener valores cercanos a la raíz. Estos valores son de utilidad para otros métodos. Ok, entonces podemos darnos una idea de dónde está la aproximación de la raíz para poder ocupar los próximos métodos numéricos que nosotros estemos estudiando. También ayudan a comprender el comportamiento de la función, es decir, si va a ser ascendente, si va a ser descendente, si pueden existir varias raíces en un mismo intervalo o qué tan aproximado puede ser al eje de las x, que son las diferentes opciones que puede tener. Y bueno, a manera de ejemplo tenemos este pequeño ejercicio que dice que utilicemos el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre C, necesario para que un paracaidista de masa de 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo después de una caída libre, donde el tiempo es de 10 segundos. Y la aceleración de la gravedad va a ser considerada a 9.8 metros sobre segundo. Entonces, para ello, vamos a necesitar realizarlo en esta parte. Entonces, tenemos el modelo descrito de de la caída libre de un paracaidista. Esta va a ser la función donde voy a tener la gravedad por la masa entre una constante. Esto que multiplica a 1 menos el valor de Euler elevado a la menos la constante entre la masa por el tiempo y todo eso menos la velocidad del objeto. Entonces voy a retomar los datos del ejercicio. De hecho los voy a anotar aquí para no tener ninguna duda. Entonces la masa dice que es de 68.1 kilogramos. Luego tenemos una velocidad de 40 metros entre segundo. De 40 metros por cada segundo. También tenemos el tiempo, que va a ser igual a 10 segundos. Y tenemos la gravedad, que es de 9.81 o 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Esos son los valores que tengo en esta situación. Entonces, sustituyendo en la ecuación para poder obtener el coeficiente de arrastre, simplemente voy a sustituir la función del coeficiente de arrastre es igual a la gravedad, que en este caso es 9.8 por el valor de la masa, que la masa es pero vamos a poner primero el de la división, 9.8 por la masa que es 68.1, el coeficiente todavía lo desconozco, que multiplica el valor de 1 menos el Euler, esto elevado a la potencia de menos el coeficiente entre la masa 68.1, esto que es multiplicado por el tiempo, que son 10 unidades, se cierra, menos el valor de de la velocidad. Entonces me queda menos 40. Entonces necesitaríamos simplificar esta parte para poder continuar.
o realizarlo más fácil. Entonces, si multiplicamos 9.8 por 68, da 667.38 entre el coeficiente. Y me quedaría 1 menos el Euler elevado a la menos, si realizamos la división de 10 entre 68.1, nos quedaría punto 0.146843 que multiplica el valor de C. Cerramos, menos 40. Esa sería la operación para este método gráfico, un poco simplificada. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes pasos es sustituir valores de C para poder visualizar hacia dónde va esta parte. Entonces, en valores de C yo voy a ingresar el 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Y entonces, teniendo esa parte, pues vamos a obtener el valor de f de C, ¿vale? Que es básicamente la sustitución de el valor. Entonces, bueno, esto me lo voy a llevar. Un momento, entonces aquí lo voy a borrar. Entonces voy a tener esta función y en la primera posición voy a sustituir el valor de 4 en esa división y voy a sustituir el valor de 4 en esta otra posición. Y realizo la operación y este resultado da 34.115. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con el valor de 8 y el valor me da 17.653. Vuelvo a sustituir, me da 6.067 el siguiente valor. Luego el siguiente valor, que ya sería el de 16, me da menos 2.269. Y el último valor me da menos 8.401. ¿Vale? Entonces, así quedaría. Ahora que haya más concordancia. Entonces, en esta parte, bueno, vemos que va de número positivo, número positivo, número positivo y en este cambia a número negativo. Entonces, como ese valor tiene que estar cruzando el eje X, es decir, yo tengo mi eje y como mi curva tiene que pasar en algún punto, ese punto va a cambiar ya sea de negativo a positivo o viceversa, de un número o de una situación positiva a una situación negativa. Entonces yo sabré que ahí es donde está la raíz de dicha situación o de dicha función. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo decir que entre estos dos valores de x, entre 12 y 16, está la raíz o la coordenada en x donde cruzan ese mismo eje los valores. Entonces ya solo restaría realizar la gráfica para poder
corroborar una aproximación. Entonces, vamos a realizar nosotros la gráfica. ah, para poder ver qué situación ocurre. Entonces, para eso nos vamos a regresar a esta parte. Bueno, ahorita que ya lo cargue, para poder visualizar cómo es esa situación. Bueno, ya que ustedes ya saben calcularlo, y nos vamos a dar cuenta, es que no la quería hacer aquí, pero entonces yo tengo aquí mi eje, X y mi eje Y. Entonces tengo el X, tengo el Y pues graficarlos. Entonces voy a graficarlos a grosso modo. 10, 20, 30. Sí, entonces voy a hacer una escala un poco extraña. Aquí de este lado que cada una de las líneas tenga un valor de 10 unidades. Y si son 20. Entonces cada una de estas líneas tiene un valor de 5. Entonces vamos a ir graficando cada uno de los puntos para ir corroborando. Entonces el primer punto era aproximadamente 4. Entonces vamos a ponerle que aquí es el 4 contra 34. Entonces aquí está el primer punto. Luego el otro es 8. Si aquí serían 10, 7, aproximadamente por aquí, contra 17. Entonces 17 va a estar aproximadamente aquí. Y bueno, de hecho ya los estoy haciendo grandes. Aquí está el punto. Aquí está el otro punto. Luego el siguiente punto es de 12 unidades, 10 a 15, entonces 12.5 está por aquí, de 12 contra 6. Entonces el punto de 6 aproximadamente es aquí. Luego 5, 10, 15, 16. Dice que es un punto de -2. Les voy a recorrer la gráfica para verlo. Si es un punto de -2, si es 16, son 20, 17, 16 va a estar por aquí, contra el -2. Entonces si son 10 puntos, quedaría más o menos ahí. Y pues ya faltaría el valor de 20, que es hasta acá, contra -8. Y si dos líneas son de 10 unidades, aproximadamente por aquí. Entonces vamos a unirlos. A ustedes les va a quedar mucho mejor. Y bueno, en este intervalo, si a ustedes les va a quedar mejor, entre 12 y 16 está lo que sería nuestro valor. Recuerden que el punto de 12 es hasta acá, aproximadamente, y la coordenada de 16 es aproximadamente aquí. Entonces, entre esos dos valores va a estar el valor de la raíz. Entonces, ahorita con el método gráfico logramos aproximarnos
pero no es de manera exacta esta situación. Entonces necesitaría o reajustar mi escala o estar buscando con uno de los métodos cuál es esa parte de la raíz. ¿Sale? Entonces, más o menos para darme una idea, si aquí es el valor de 15, entonces yo diría que aproximadamente, yo digo que en un 14.5 es el valor de la raíz. ¿Por qué? Porque el método gráfico no me proporciona un valor exacto. Entonces, regresando al problema, nos pedía que calculáramos el coeficiente, el valor de C, para que la velocidad deseada fuera de 40 metros sobre segundo totalmente. Entonces, si llegamos a sustituir, de hecho me lo voy a llevar, sí, ya la tengo. Vamos a volver a hacer la operación. Está. Entonces tendríamos que la función va a estar evaluada en 14.5 y entonces todos los valores de C los sustituyo con 14.5 para ver qué valor me da. Bueno, entonces ya ocupando la calculadora científica, 667 entre 14.5, esto que multiplica a 1 menos el valor del Euler, que es de menos 14,6843, que multiplica el 14,5, se cierran, menos el 40, pues da un valor muy, muy distinto al que nosotros requerimos. Tengan en cuenta que en este tipo de operaciones los decimales sí cuentan demasiado. Es decir, con unas cuantas décimas de diferencia, el valor puede dispararse mucho. Entonces, menos punto 14,6843 que multiplica al 14,5, lo cierro, lo cierro. Entonces, con este valor da un valor de 0.55. Entonces, obviamente no es el valor que nosotros requerimos. Está muy, muy alejado del valor que nosotros queremos para que el coeficiente, o más bien la velocidad, sea de 40. Entonces, 1460. Algo está fallando en mi calculadora. Bueno, pero ya lo pueden corroborar, de eso no hay ningún problema. Mm, para, para que chequen. De hecho, este nada más fue el método gráfico. Ya ocuparemos posteriormente más métodos para poder aproximar esta raíz, que es lo que vamos a estar haciendo con la ayuda de del Python y de el otro tipo de software, quién sabe qué. Pero ya lo pueden checar y se van a dar cuenta o que está muy cercano a 40 o que simplemente no tiene esa situación. Ah, no, ya vi por qué. Ya vi por qué no, el coeficiente tiene que estar, más bien, para que nuestra velocidad sea muy cercana a 40, tenemos que quitar esta parte y obviamente el valor se va a ver modificado porque
es el valor que yo requiero. Entonces, si ocupamos el 14.5, el valor de la velocidad sería de 40.55 con el coeficiente, les voy a poner con C, de 14.5. Si lo queremos hacer muy exacto, podríamos aproximarnos o estar tanteándole. A lo mejor en lugar de que la velocidad sea o el coeficiente sea de 14.5, a lo mejor es de 14.759, 75.5, vamos a ver qué. Y obviamente aquí arriba, 75.5. Entonces, va a cambiar o se va a ver modificado 14.755. Y esto requiero que esté cerca del valor o aproximado de 40. Entonces, 75, ya con calculadora, el valor se va a 40.04919. Entonces ya es mucho más aproximado al valor de 40 exacto. Entonces este era el valor que nos solicitaba esta ecuación. Posteriormente ya les pondré más valores y y también cabe recordar que a pesar de que nosotros realicemos la gráfica, pueden existir diferentes tipos de aproximaciones o de situaciones que se nos presenten. Es decir, podemos tener una gráfica de este tipo donde, pues sencillamente, a pesar de que va a haber una disminución y un aumento de los valores de Y, nunca voy a poder llegar a un valor del X donde se cruce pues esa situación para poder calcular la raíz. O sea, no puede existir ahí una raíz. Tendré esta otra situación donde el valor de los valores de aproximación pueden empezar desde negativos, pueden continuar en positivos y estar el intervalo dentro de o más bien la raíz dentro de ese intervalo. Puedo tener también mm, esta otra situación donde a pesar de que yo construya el intervalo, los dos números pueden aparentar ser positivos y pueden existir dos raíces dentro de esa situación. Debo de tener mucho cuidado ya que me puedo confundir o puedo tomar una mala decisión por el simple hecho de no saber cómo está construida. Y también se presenta el caso que es más complicado de que se presente esto, que tenga tres raíces existentes dentro de un intervalo propuesto. Entonces aparentemente va a haber una diferencia y cuando nos estemos aproximando, obviamente va a haber un cambio de valores, aunque aquí ya vuelva a ser negativo este primer intervalo, el segundo sigue siendo negativo, pero los dos valores ni siquiera se van a aproximar.
Entonces, esas situaciones son para las que me va a ayudar este método gráfico, ¿vale? Y bueno, ahorita les dejo un ejercicio para que ustedes lo realicen. Y esto sería todo por esta parte. También espero que... Bueno, más bien aquí hubo un pequeño error. Ujú. Bueno, retomando rápidamente, puede existir dos intervalos donde existan tres diferentes raíces y eso me va a complicar las cosas al momento de acercarme por el método gráfico o algún otro método. Puedo tener esta condición de que tenga dos raíces y confundirme con las situaciones del valor, de que también puede existir que los primeros valores de y sean negativos y posteriormente sean positivos, y el hecho de que no existan las raíces dentro de esta parte. Esas son las posibles opciones que existen dentro del tipográfico y es para lo que nos va a estar ayudando. Entonces eso sería todo por hoy. Gracias.